Bienvenidas y bienvenidos a Conócete. Soy Paloma Orona García y en esta ocasión les presentamos la cuarta parte de la exposición La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del maestro Alejandro Morales Becerra, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México ha elaborado leyes generales para dar pauta a cada una de las entidades federativas sobre las obligaciones gubernamentales que el Estado tiene con pueblos y comunidades indígenas. Esta y otras reflexiones serán presentadas durante esta interesante ponencia. ¡Comenzamos! ¿Nombre y de dónde vienes? Mi nombre es Ruth y vengo de Chiapas. 189, diagonal 2012, Hermosillo, Sonora. En el caso 189-2012, trató sobre el regidor étnico en Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Los agravios consistieron en que la Sala Guadalajara debió verificar que los candidatos se hubieran separado de sus cargos 90 días antes de la elección, pues todos los… A ver, si quiere le ayudo, porque sí, luego está la letra muy chiquita. Gracias. En este caso, dice, se trató sobre el regidor étnico en Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Los agravios consistieron en que la Sala Guadalajara debió verificar que los candidatos se hubieran separado de sus cargos 90 días antes de la elección, pues todos los aspirantes a una regiduría deben mantener idéntica categoría e igualdad de derechos y obligaciones, dado que el hecho de que se pretenda representar a una etnia no lo exime de cumplir con la ley. Es lo que señala la Sala Guadalajara. ¿Qué señala la Sala Superior? La Sala Superior consideró que si se debía establecer un régimen de excepción en razón de los aspirantes a regidurías étnicas, no están obligados a sujetarse al requisito de elegibilidad. Lo anterior, al formar parte de comunidades étnicas asentadas en los municipios del estado de Sonora, su designación no está sujeta a la votación mediante la emisión de sufragio universal, libre, personal, directo y secreto, metiéndolos en un régimen de insaculación, es decir, por sorteo básicamente. El tribunal concluyó que en el proceso de insaculación no se tiene la certeza de la fecha en que supuestamente un candidato a regidor étnico tendría la obligación de separarse del cargo público, ya que su designación depende de una insaculación. Entonces, si ven aquí el requisito de separarse 90 días, un cargo de elección popular, ¿sí? Disculpe, ¿podría explicarnos qué es insaculación? A ver, imagínense que es una ánfora, ahí vamos a encontrar una serie de papeletas y el que salga al azar, ese va a ser insaculado para obtener el cargo de regidor. Caso concreto, Morena. ¿Mande? Dijo lotería, bueno. Entonces, esa es la insaculación. En una ánfora puede ser puede ser un tambo, etcétera. Entonces de ahí va a sacar un nombre y es el que va a ser regidor o va a ser síndico, etcétera, etcétera, ¿no? Especie de tómbola. Es una especie de tómbola. Y bueno, ahorita va al caso a comentarles por lo que hace a la Asamblea Legislativa. Por lo que hace a la Asamblea Legislativa, bueno, aquí específicamente en el Distrito Federal, una señora, una ama de casa que no cuestionamos su actividad profesional ni mucho menos, a través de insaculación, a través de un sorteo, a través de una tómbola, a través de una rifa, como ustedes quieran denominarla, fue candidata a diputada de la Asamblea Legislativa y llegó como diputada de la Asamblea Legislativa. En el caso de un joven en Tijuana, también fue el mismo procedimiento. Se estableció una especie de tómbola y iban sacando ahí el papelito y este joven fue candidato a diputado federal y bueno, es de los que actualmente se van a incorporar por este instituto político a la Cámara de Diputados.
Pero si ustedes ven en el caso concreto, se pide a quienes van a contender en un cargo de elección popular, pues abandonar la actividad que están desarrollando o pedir licencia. En el caso de la Asamblea Legislativa, los candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa no tienen ningún impedimento, cosa curiosa, no tienen ningún impedimento para solicitar licencia y contender cargos de elección popular a jefes delegacionales o candidatos a diputados federales. Una gran cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa, que bueno, todavía siguen en funciones, ni siquiera pidieron licencia para hacer campaña a otro cargo de elección popular. Y bueno, la Constitución no establece, no tiene ningún señalamiento al respecto, específicamente el 122 constitucional, ni el estatuto de gobierno. Acá en el estado de Sonora, en el caso que comentamos, bueno, en la mayoría de los cargos pues establece renunciar o solicitar licencia para poder participar en un cargo de elección popular. No sé cuántas constituciones locales establezcan el requisito de solicitar licencia o separarse del cargo con 90 días de anticipación, pero en el caso concreto del Distrito Federal no se establece esta figura de separarse del cargo en que están actualmente o pedir licencia para poder participar en otro cargo de elección popular. Y bueno, ahí sí tenemos una contradicción, bueno, aquí diríamos, ¿cuál equidad en la contienda electoral? ¿Sí? Entonces, en el caso de un regidor de una etnia, no existe la fecha precisa, bueno, así lo consideró la Sala Superior, en qué día fue insaculado o en qué día inició como regidor étnico. Adelante, por favor. ¿Comentarios, dudas aquí? ¿Por quién falta por ahí atrás que nos ayude? Usted mismo que nos hablaba de la insaculación, por favor. San Jacinto Yabeloxi, perteneciente al municipio de Santiago Choapam, Oaxaca. La elección del Ayuntamiento Santiago Choapam fue decidida también con el voto de la ciudadanía de las agencias que comprenden el municipio, que son San Juan Totalcingo, La Ermita o Maninaltepec y San Jacinto Yabeloxi. La Sala Superior confirmó la decisión de la autoridad electoral local al haber señalado que las agencias decidieron libre y voluntariamente emitir su voto a favor de los candidatos propuestos por la comunidad de Santiago Choapam. Con este razonamiento se creó la tesis 30/2015, que indica que las comunidades tienen la potestad de avalar libremente la votación realizada por una comunidad diversa perteneciente al mismo municipio, como medio de elección de sus representantes, pues constituye una de las formas en que se manifiesta el ejercicio de su derecho de autodeterminación. Ok. La que sigue. Su compañera Carolina, ¿nos ayudas, Caro? Vamos a intentar ir un poquito más a prisa, que nos quedan muchísimos casos concretos. Perdón, pero yo sí no veo hasta allá. Jesús, ya casi pegada, ya casi a la… No se preocupe, además acuérdese que lo está siguiendo la cámara. 1011/2013, San Mateo del Mar, Oaxaca. La Sala Superior en la sentencia 1011/2013 y acumulados señaló que el análisis contextual de las controversias comunitarias permite garantizar de mejor manera la dimensión interna del derecho a la participación política de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas como expresión de su derecho a la libre determinación, así como evitar la imposición de determinaciones que resulten ajenas a la comunidad o que no consideren al conjunto de autoridades tradicionales o miembros relevantes de la misma en la toma de decisiones y que pueden resultar
un factor agravante o desencadenante de otros escenarios de conflicto dentro de las propias comunidades. Bueno, en este caso, o sea, implica el análisis, o en este caso del famoso artículo 2 que siempre hace ruido, el qué debemos entender por libre determinación, autonomía de los pueblos, ¿no? Entonces, dice que más que el hecho de que se les imponga determinaciones o se les imponga determinados actos, debe de analizarse ese contexto en el que se desarrolla, en el contexto sociocultural, para entender qué implica esa libre determinación de las comunidades. A ver, aquí ya vamos a empezar a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? Y solamente son algunos de los criterios. ¿Se lo puede pasar si es tan amable para que nos ayuden sus compañeros allá atrás? Sí. Ah, compañera, discúlpeme. Aquí ya estamos haciendo una síntesis de la síntesis de lo que hemos visto para que más o menos tengan una idea, ¿no? ¿Sí alcanza a leer o no? No. A ver. Sí, bueno, a ver, le voy a ayudar de aquí. A ver, ¿cuáles son los criterios procesales a considerar en las impugnaciones realizadas por ciudadanos indígenas? La maestra Roselia saca, pues básicamente un libro que es la fuente de donde estoy sacando este material, y se hace las siguientes preguntas después de haber analizado todos los casos en materia de comunidades y derechos indígenas. Dice, el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, dice, toda vez que el acceso a los medios de impugnación lo tiene todo ciudadano mexicano, según lo dispuesto en el artículo 17, párrafos 2 y 3 de la Constitución, que dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y aquí nos vuelve a señalar cuáles son los criterios en relación con el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, y nos cita los casos los casos que están señalados específicamente y que han sentado jurisprudencia. Otro de los aspectos es la legitimación de la ciudadanía indígena. Lo anterior fue asentado en una tesis relevante en la que se indica que todo ciudadano indígena tiene legitimación para presentar un medio de impugnación que tenga como finalidad controlar la regularidad de comicios bajo el sistema de usos y costumbres. Nuevamente nos vuelve a citar estos casos y nos remite a estas jurisprudencias. A ver, nos ayudan adelantito, aquí adelante ustedes, por favor. Tres. El antiformalismo y flexibilidad de las normas procesales como exigencia para los ciudadanos indígenas. En el mismo sentido, la resolución explica que el Tribunal Electoral debe ser más abierto en la aplicación de las causales de improcedencia, que le señala en la Ley General de Sistema de Ordenamiento Jurídico. Es decir, ser menos formalistas y más favorables con las normas procesales. Fueron señalamientos que en su argumentación reforzó el tribunal al establecer que para que los pueblos indígenas tengan un acceso a la jurisdicción del Estado real y no solo teórica, se les debe de dar una justicia en donde no se interponga obstáculos procesales por los que se presidan o deseche de sus particulares circunstancias. Cuarto. Si ven, pásela a su compañero si están ahora. Si ven en el número 3, el antiformalismo y flexibilidad, bueno, pues aquí tenemos que tratándose de comunidades indígenas, pues el criterio que prevalece es en el sentido de no ser formalistas y ser más
más flexible en tratándose de los indígenas en términos generales. La siguiente, por favor, ¿nos ayuda, compañero? Sí. 4. Suplencia absoluta de la queja. La Sala Superior del Tribunal Electoral, basándose en los criterios antes mencionados, sostuvo que la suplencia de la queja es una figura jurídica que ha seguido históricamente una tendencia progresiva y sistemática tendente a expandir su aplicación a diversas materias, con el propósito de favorecer a la parte más débil del proceso, campesinos, trabajadores, menores e incapaces. Debe ser antiformalista al dirigirse a los individuos que pertenecen a grupos sociales que están en una situación de desigualdad real. Ok, igual aquí la Sala Superior, en tratándose del tema de los indígenas, pues plantea la suplencia de la queja, bueno, la suplencia absoluta de la queja. Entonces, se amplía muchísimo en este caso. Dígame. Que estamos retomando de los casos anteriores de una síntesis. A ver, bueno, tampoco hay que llegar al extremo, ¿no? O sea, de los criterios, sí, de los criterios revisados en todos los casos que se han señalado y que es una parte, no son, pues no son todos, se llega a esta conclusión, que la suplencia absoluta. Ustedes son los próximos abogados de las comunidades indígenas y a la hora de que vayan a promover un juicio de protección de los derechos políticos electorales, pues obviamente que tienen que impugnar, o al menos citar aquellos artículos donde encontremos el derecho de votar, de ser votado, el artículo primero, el artículo segundo, el artículo 133, los tratados internacionales. Creo que lo menos, ¿no? Tampoco podemos dejar de elaborar agravios. Es como si los compañeros promovieran un amparo para que se les reconozca en la Constitución y no señalan agravios o conceptos, bueno, acá sería conceptos de violación. No tenemos el criterio todavía de la Corte en relación con las comunidades indígenas, donde diga que hay una suplencia absoluta en tratándose de los conceptos de violación. Los casos que hemos señalado y que ha sido una síntesis, podemos llegar a la conclusión que, bueno, pues sí hay una suplencia absoluta de la queja, pero no nos dice tampoco, Carolina, que no debemos elaborar agravios. Ok, me faltó este requisito, el tema de la edad, etcétera, etcétera. No todos los casos que hemos señalado que no se establezca en la Constitución, o sea, no es ningún impedimento. Entonces, pues aquí sí, para el caso de las comunidades indígenas, el artículo primero, pues la Sala Superior sí ha sido sumamente, con estos criterios, se ha aplicado el artículo primero constitucional y los ha relacionado con los tratados internacionales. Aseverar de que no hay agravios, yo creo que ya no puedo yo hacer una aseveración de esa naturaleza, pero sí ha aplicado el artículo primero constitucional la Sala Superior en tratándose de estos grupos, ¿no? Y bueno, aquí nos señala que pues también trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. ¿No de qué? ¿Por quién seguía? Por acá donde nos quedamos. Por favor, si es tan amable. ¿Quién se queda con el micrófono? A ver, le presto este. Acá le presto este, maestro. Cinco, la notificación efectiva. La Sala Superior indicó que el juzgador está obligado a apoderar las costumbres y características especiales del pueblo o comunidad indígena, el que sea integrante, el actor, con los requisitos de procedencia del juicio, pues se corre el riesgo de desechar el asunto sin estudiar el fondo del mismo. Ello tendría por consecuencia cancelar el derecho a una tutela completa y efectiva.
6. En el 5. ¿Se los pasa para atrás, por favor? Y aquí a lo mejor volveríamos al tema del autorreconocimiento y era un poco lo que planteaba su compañera. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me dices tu nombre, perdón? Lo que planteaba Patricia. Y cuando saca el tema de estudios, ¿cuáles planteabas, Patricia? Antropológicos, entre otros. Sí, mandé. Sociológicos, bueno, a ver. Y viene el tema, bueno, ok, está el tema del autorreconocimiento. Sin embargo, en los criterios, bueno, que me ha tocado revisar, no he visto casualmente lo que plantea su compañera Patricia, pero sí en algunos casos que ha resuelto la Corte, sí se han realizado. A lo mejor yo solamente revisé uno, pero bueno, es el que me ha tocado revisar por ahí, muy interesante, pero en los criterios de la Sala Superior de las Salas Regionales, pues poco los he visto, pero también hay que recordar, pues estamos con los términos encima, son plazos fatales, si vamos a pedir un dictamen, no sé cuánto tiempo se vaya a llevar también, no que esté justificando, sino que también, o sea, cuánto tiempo nos podríamos llevar en un dictamen para acreditar que efectivamente Alejandro Morales, sus abuelos paternos, sus abuelos maternos vienen de comunidades indígenas y por tanto soy indígena. A ver, imagínense que yo tuviera que meterme en una polémica y que a lo mejor quiero ser presidente municipal de una comunidad indígena y pues, el autorreconocimiento. Si hacen un seguimiento de la línea maternal y paternal, pues obviamente voy a tener orígenes pues mayos, hindús, huicholes y mayas. ¿Me puedo definir como indígena? ¿Podría participar en una comunidad indígena si soy descendiente de padres que tienen esos antecedentes? ¿Sí? ¿Tendría que hacer lo que dice Patricia, pedir un dictamen? Bueno, si voy a contender una elección, pues obviamente voy a pedir un dictamen previo, ¿no? Para acreditar y bueno, y ahí más el tema sería una documental pública para acreditar esa línea paterna o esa línea materna indígena. ¿Podría participar entonces? Pregunta. ¿Quién viene de Sinaloa? ¿De qué comunidad son para autoascribirme ahí a esa comunidad? Yo por mi punto de vista pues podría decir que no, porque qué tal si es maya yucateco y quiere ser presidente municipal en Tzotzil de Chenaló o Chamula. Sí, por eso precisamente, porque hay mayas, pero maya yucateco o maya madre de las lenguas, no sé. A ver, aquí entramos en una polémica, imagínate una polémica interesante. El jus soli y el jus sanguini, el derecho de suelo y el derecho de sangre. ¿Tendría algún impedimento si yo invoco el jus soli y el jus sanguini? ¿No? Acuérdense, les recuerdo un caso concreto que estuvo muy interesante cuando en un momento determinado, Porfirio Muñoz Ledo contiende, no sé si para ser gobernador, bueno, para un cargo de elección popular en Guanajuato. ¿Y qué es lo que invoca? El jus soli y el jus sanguini. Con lo que plantea su compañero, imagínense, estamos siendo más creativos todavía y se vuelve más interesante este tema. Bueno, en mi caso muy específico, por los antecedentes familiares, padre yucateco, portugués con maya, bueno, pero hablaban maya,
por el lado materno, la abuela de origen huichol con francés, el abuelo de origen hindú con mayo. Bueno, en Sinaloa hay una cóctel de frutas que se llama escamocha. Entonces, cuando me dicen a mí, pues es un verdadero cóctel de fruta. Pero lo que plantea su compañero, pues resultaría interesante. A lo mejor el compañero que está en Sinaloa y tiene antecedentes en Chiapas, sería interesante invocar el jus soli y el jus sanguini. Bueno, yo creo que el derecho a la autoadscripción va más allá del solo reconocimiento. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy del pueblo Ñusabe, mixteco, pero ahorita que estoy como residente en Sinaloa y quiera postularme, por ejemplo, en el pueblo Yoreme Mayo, pero no estoy participando dentro de la comunidad Yoreme Mayo y no me aceptan, ¿sí? Entonces, la autoadscripción implica no nada más, autorreconozco que soy indígena y basta, no. Creo que, por ejemplo, es que la comunidad me acepte y yo también incluya en el trabajo de la comunidad. Por ejemplo, el caso de Oaxaca, ¿no? Si bien es cierto, no estoy allá, pero cada que voy participo en el tequio, participo con mi participación, perdón, con mi, con las cooperaciones que hacen para, por ejemplo, la construcción de una escuela, de una iglesia y todo eso. Entonces el pueblo me sigue aceptando, aún así estoy fuera de mi comunidad. Entonces eso podría... Que aquí tendría que ver con el requisito de residencia también, que es otro elemento. Cuando yo planteo el jus sanguini y jus soli, hablo de requisitos formales. Obviamente, si yo decidiera participar en Sinaloa, en alguna comunidad, pues tendría que cumplir, bueno, primero que me acepte esa comunidad. Me van a ver y no van a creer que soy de ahí, me van a mandar a Yucatán. Es más fácil que me manden a Yucatán por lo bajito que porque bueno, usted ve a los yaquis, miden casi 2 metros, primero no van a creer que soy de aquel grupo y tendría que participar, obviamente que me acepten con las jornadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pudiera ser más fácil que me vaya a Yucatán que me quede en Sinaloa si ese fuera. Pero bueno, está el jus sanguíneo y luego está el tema de la residencia. El tema de la residencia, bueno, pues es un requisito que se establece generalmente en las constituciones locales. Yo recuerdo hace años con el tema de la elección para jefe de gobierno en el Distrito Federal, que se le impugnaba a un candidato, bueno, a un ex jefe de gobierno, el tema del requisito de la residencia. Se pedían 5 años de manera efectiva. Entonces, también es otro requisito importante en un determinado momento. Por ejemplo, en el caso de los requisitos de residencia, por lo que usted plantea, bueno, que plantean varios, pues existe más flexibilidad. Dice, ok, yo estoy en Sinaloa, pero coopero con el tequio, con la escuela, etcétera, etcétera. O sea, usted regresa si hay una elección y no va a tener ningún impedimento por los usos y costumbres en esa comunidad, que no le piden tener una residencia física o efectiva donde va a querer ser candidato a elección popular o por usos y costumbres. Agradecemos su compañía. Nos vemos la próxima semana con más de los trabajos realizados en torno a la serie Justicia y Litigio Electoral. Soy Paloma Orona García y esto fue Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.